Hoy llegamos al final de Zacarías y nada es lo que esperábamos. Un capítulo lleno de imágenes desconcertantes, guerras, terremotos, oscuridad, pero también un río que fluye de Jerusalén y un pueblo que adora a su rey. ¿Cómo puede todo esto ir junto? ¿Qué quiso decir el profeta con el día del Señor? Algunos han querido saltarse este capítulo y otros lo han malinterpretado por completo, pero si te detienes a escucharlo, podrías ver algo que cambie tu forma de entender la historia y tu lugar en ella. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues hemos llegado casi al final de nuestro estudio del libro del profeta Zacarías titulado Zacarías entre el juicio y la esperanza. Y te recuerdo que el profeta trajo un mensaje de esperanza a un pueblo desanimado, un pueblo que deseaba un futuro mejor, pero que se sentía vencido y tal vez hasta culpable de causar sus propios problemas. Hoy vamos a entrar en uno de los capítulos más misteriosos y majestuosos de todo el Antiguo Testamento. Zacarías 14 nos habla de un día que cambia todo. Un día de juicio, pero también de esperanza. Un día de caos, pero también de renovación. ¿Qué significa este día del Señor? ¿Por qué fluye un río desde Jerusalén? ¿Y cómo encaja todo esto con la historia de Cristo y su regreso? Hay detalles aquí que muchos pasan por alto, pero cuando los ves, algo va a hacer clic. Y hoy y mañana nos va a acompañar el pastor David Menéndez para explorar este tema y dar un vistazo al final de la historia y el comienzo de algo muy glorioso. Si tienes una Biblia, busca Zacarías 14 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Pues hoy estamos en el último capítulo de Zacarías y este ha sido un libro muy difícil, un libro complicado, con visiones, oráculos, actos proféticos y en el contexto del sufrimiento y la duda y la desilusión que a veces puede sentir el pueblo de Dios cuando se encuentran, como hemos titulado esta serie, entre el juicio y la esperanza. Pero hoy llegamos a otro capítulo y el último capítulo complicado, difícil. Pero lo que vamos a ver hoy es algo maravilloso. Vamos a ver que este capítulo complicado, extraño, con imágenes dolorosas y a veces hasta casi incomprensibles, va reuniendo todas las ideas, todas las cosas que Zacarías ha venido proclamando, que de hecho Dios ha estado proclamando a su pueblo para culminar este mensaje de esperanza, de restauración, de gozo. Y es algo maravilloso. Ahora, para los que van a leer esto con nosotros, no se asusten cuando leamos esto. David Menéndez, que está conmigo hoy para hablar de esto, él y yo estábamos comentando ahora y nos reíamos porque el gran Martín Lutero llega a Zacarías y especialmente el capítulo 14 y dice que termina diciendo, bueno, no entiendo lo que estoy leyendo aquí. Él se dio por vencido con Zacarías. Así que nosotros que no somos Martín Lutero, reconocemos la dificultad de este pasaje, pero a la misma vez
vamos a ver cosas buenas aquí. Vamos a ver que Dios es el Rey y que el Evangelio es el anuncio del triunfo, de la victoria de Dios sobre nuestros enemigos para nuestro bien y para su gloria. Bueno, otra vez les dije que tengo conmigo al pastor David Menéndez, así que David, bienvenido al programa. Un placer. Y bueno, vamos a tratar de entrarle a este libro con toda la ayuda de lo alto que necesitamos. Amén. Y en el nombre del Señor es un libro de mucha importancia y de gran provecho. El reto está en que es un género que está lleno de literatura que pudiéramos decir de género profético, apocalíptico. Y estas cosas nos presentan dificultades y retos porque no podemos leerla en la misma manera que leemos una historia o leemos una pieza doctrinal, una epístola, ¿verdad? Es un género que requiere un poco más de trabajo, de esfuerzo y de poder exponer y mirar el contexto más largo, más grande del libro y de toda la historia redentora. Sí, y quizás vale la pena decir, David, que cuando estudiamos pasajes y libros como estos, tenemos que hacer lo mismo que hacemos con cualquier pasaje de la Biblia, cualquier texto que vamos a estudiar, que tenemos que ver qué es lo que dice. ¿Sabes? ¿Qué es el mensaje? El contexto histórico, ¿verdad? Tenemos que ver el contexto histórico, las personas que iban a oír este mensaje, cuál era su situación, dónde estaban, qué estaban viviendo. Pero también tenemos que ver el contexto canónico, ¿verdad? Claro. Tenemos que ver dentro de todo lo que es la revelación de Dios en la Biblia. Correcto. ¿Cuáles son las conexiones con estas? Y sobre todo, ¿cuál es su lugar o qué lugar ocupa en la historia de la redención? Y cuando hacemos eso, se hace un poco más fácil de entender el mensaje. Claro. Pero bueno, es bastante introducción. Vamos a entrar entonces en el tema. David, tú me estabas mencionando antes de que comenzáramos a grabar que hay una linda conexión entre el capítulo 1 y el capítulo 14. Sí, yo creo que se ha dicho que el libro está estructurado de una manera que el principio de alguna manera tiene como un espejo o un eco en el final. Si el final nos está llevando a esta restauración, a este futuro glorioso y redención de Sión, de la ciudad de Dios y del pueblo de Dios, pero entonces el capítulo 1 ya está apuntando en esta dirección. Tal es la estructura de algunas piezas, ¿verdad?, de la Biblia. Y tienen términos técnicos, etcétera, pero en realidad no nos concierne ahora, sino saber que hay como un paralelismo entre la apertura y el final. Y hay unos versículos en el capítulo 1 donde nos está ya indicando la dirección en la que va a cerrar el libro, y es lo siguiente. Comenzando en el 12 dice: entonces respondió el ángel del Señor y dijo: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, y con gran enojo estoy yo enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor: me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén. Wow. Aquí en el principio está el final. Así que de eso va a tratar este capítulo. Correcto. Mira, David, vamos a escuchar el texto de hoy
en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Zacarías 14. Viene el día del Señor en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos con él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la mano de uno se levantará contra la mano de su prójimo. También Judá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que hay en aquellos campamentos. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos: Santidad al Señor. Y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. Amén. Gracias, Taimí. Bueno, David, para hablar de este pasaje no podemos ir versículo por versículo. Sería muy largo, muy complicado. De hecho, esto lo vamos a hacer en 2 días, si el Señor lo permite. Pero tú me dijiste que te gusta la idea de tratar con los temas o las imágenes que vemos aquí. Así que comencemos así. ¿Qué imágenes vemos en Zacarías 14 que nos ayudan a entender su mensaje? Bueno, primero que todo se nos dice que viene el día del Señor. El día del Señor. Como decías al principio, establecemos una conexión no solo dentro del libro, sino con todo el canon. El canon inmediato es la voz profética. Sí. Y la voz profética ha estado anunciando que viene el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Bueno, en una manera, aunque pudiera haber diferentes maneras en su contexto de tratar en cada pasaje con lo que significa, podemos decir que el día del Señor
es un día de juicio. Que Dios viene en este día a enjuiciar, número 1, a su pueblo y número 2, a las naciones. Con el propósito de salvar, de redimir, de purificar a su pueblo. Y también, por extensión, a las naciones. El día del Señor es un día de juicio, pero el día de juicio de Dios también es un día de oportunidad para salvación. No podemos ver juicio solamente en términos negativos, ¿verdad? Sino entender que cuando Dios hace juicio, lo hace con un propósito redentor en términos de su desarrollo de la historia de la salvación. El día del Señor es un día donde Dios está visitando, llega ya sea a su propio pueblo o a las naciones para llamarlas a contar, para traer un juicio que sea de separación entre lo que es bueno y lo que es malo, de purificación, ¿verdad? Entre lo que es santo y no lo es. Sí. Pues de ahí la idea de medir. En los profetas se usa mucho la idea de medir, de la plomada, y de medir porque es la manera en que se separa lo santo de lo profano, ¿verdad? Lo bueno de lo que no es bueno, lo que es de Dios de aquello que es en contra de Dios. El día del Señor es donde Dios viene en juicio y como escuchamos al principio de este profeta, ¿hasta cuándo estarás enojado? Ciertamente la historia con el pueblo de Israel es que las maldiciones del pacto han caído sobre ella. Pero, y esto es parte del juicio de Dios, Dios está siempre de alguna manera en esta voz profética enjuiciando a su pueblo, pero enjuiciándolo para llamarlo a arrepentimiento. Y por ende, también entonces viene el juicio de las naciones. Donde quiera que Dios esté realizando su obra de llamar a un pueblo y de levantar y de construir su ciudad y su reino, las naciones y los enemigos de Dios siempre ven la ocasión, cuando ven el pueblo visible de Dios, cuando ven la obra de Dios, Satanás no puede resistir el hecho de atacar. Y es lo que han hecho aquí las naciones. Al ver al pueblo de Dios vulnerable, ¿verdad? Enjuiciado, caído, pues han tomado ventaja. Es lo que Dios dice al principio. Yo estaba enjuiciando a mi pueblo, pero con un propósito de bien. Y ustedes lo están, ¿verdad? Tratando de destruir. Por lo tanto, comienza aquí el día del Señor con esta idea de juicio. Ciertamente que Dios utiliza las naciones en batalla contra Jerusalén como instrumentos de juicio sobre ella, pero finalmente hay una redención por parte de Dios, hay una salvación, hay una voluntad y un designio de Dios para salvar. Es como dice en el capítulo 1, que el Señor de nuevo escogerá a Jerusalén. Sí. Este es el Dios que escoge a su remanente. Es el Dios de elección, de una elección de un remanente por gracia. Aquí tenemos esta idea. El día del Señor es el día de juicio, pero es el día también ¿de qué? De la elección de Dios, de los designios de Dios para salvación a favor de su pueblo. O sea, cuando hablamos del día del Señor, estamos hablando de un día terrible y un día glorioso. Estamos hablando de el juicio de Dios, pero también de la salvación de Dios. Y es importante entender eso. Es importante entender que nuestro mensaje como cristianos no es simplemente un mensaje de condenación. Hay muchos pastores, predicadores que se pasan el tiempo condenando a todo el mundo. Y a la misma vez no es simplemente un mensaje de que todo va a estar bien, ¿verdad? A veces ese es el mensaje que se escucha, que todo es triunfo, todo es victoria, todo es bueno, todo va a estar bien, pero el día del Señor es un día tanto de juicio como un día de salvación. Y nunca debemos olvidar eso porque es el mensaje que predicamos, el evangelio que predicamos comienza con malas noticias. Claro. De hecho, necesitamos saber las malas noticias para poder arrepentirnos y recibir lo bueno que Dios quiere darnos a través de Cristo. Es bajo la revelación del justo juicio de Dios que su remanente se arrepiente. Sí. ¿Verdad? Y es un remanente escogido por gracia. Amén. Aquí vemos que
en medio de esta descripción de los primeros 3 versículos, que la mitad de la ciudad será desterrada. Hay un lenguaje aquí fuerte. De que las naciones vienen contra Jerusalén, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. So, hay como vemos aquí, el Señor escogerá de nuevo a Jerusalén. Amén. El Señor tiene planes para salvar a un pueblo, así lo hizo en el Antiguo Testamento, y en medio, hoy, también a los que nos escuchan, aunque Dios nos revela sus juicios, nos revela sus demandas santas y trae acusación y convicción a nuestros corazones de pecado, pero lo hace para llamarnos a arrepentimiento y de esta manera que se revele su salvación de un remanente escogido por gracia. Amén, amén. ¿Qué más vemos? ¿Cuáles son otras imágenes entonces que vemos en el pasaje? Bueno, inmediatamente vemos que como es el Señor el que lo va a hacer, así abre el profeta. Dice también en el versículo 3, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. So, se nos da aquí un lenguaje profético, un idioma profético, que el pueblo de Israel en su contexto original e inmediato entiende. ¿Cuál es la historia del pueblo de Israel? Que cuando ellos eran cautivos entre las naciones, Egipto en particular, el Señor salió como un gran guerrero y peleó a favor de ellos. Y de esta manera los liberó, los sacó de cautiverio. So, este es el trasfondo, ¿verdad?, de la historia del idioma, del lenguaje profético en el cual esta profecía apocalíptica que tiene que ver con la redención final de Dios, con las cosas finales de lo que Dios va a realizar a favor de su pueblo, Él está utilizando este lenguaje bíblico, ¿verdad?, este lenguaje de los profetas y de la historia del pueblo de Israel. Y por lo tanto nos habla del Señor posándose en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, haciendo una hendidura, ¿verdad?, de una montaña, de un monte, como que Dios ahora hace un valle, aplana la montaña. Aplana la montaña. Yo siempre me ha gustado pensar que cuando el Señor nos dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a esta montaña, échate en el mar. Y a veces pensamos en esto en términos simplemente terrenales o temporales o literales. Pero yo creo que el contexto es que el Dios guerrero a favor de nosotros, de su pueblo, del remanente escogido por gracia, es capaz de coger los mayores obstáculos y las circunstancias más difíciles y abrir un valle o un camino de liberación y de salvación a través de ellos. Amén. Y es lo que le está diciendo aquí a un pueblo que está en cautiverio. Yo, el Señor, vengo al monte y lo hago un valle. Y este es el valle a través del cual ustedes huiréis y encontraréis liberación. Wow. Yo obro a vuestro favor, como en los días del terremoto. Utiliza otro aspecto en la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Sí. Como decir, ya yo he obrado grandemente y milagrosamente a vuestro favor y lo voy a volver a hacer de una manera redentora. Vemos la idea del día del Señor en juicio, que es el día de liberación, de salvación del Señor, haciendo de una montaña un valle de escape. Amén, amén. Ahora, algo que no hemos mencionado hasta ahora, pero en el Nuevo Testamento hay muchas conexiones con el capítulo 14 de Zacarías. Y se ve que los autores y el Espíritu Santo, por supuesto, tenían este capítulo en mente cuando se escribieron los evangelios. ¿Qué conexión podemos ver en estos versículos con los evangelios y con la vida de Jesús? O sea, ¿qué cumplimiento quizás inicial en la primera venida de Cristo vemos en estos versículos que acabamos de ver? Bueno, ciertamente el Señor dice la palabra de Dios que Él vino a los suyos, aunque los suyos inicialmente no les recibieron, pero el Señor viene a su pueblo, el Señor viene a Jerusalén. La manera en que Dios obra y viene en este día del Señor es primero en el día de Cristo. En el Nuevo Testamento oímos el día de Cristo, ya refiriéndose al final, a su segunda venida.
pero ciertamente en la voz profética, la primera y la segunda venida es como que son condensadas en una. Es decir, es el obrar de Dios a favor de su pueblo de una manera redentora. La venida de Cristo en salvación a su pueblo es cumplimiento de estas profecías para llevar al final último que Dios tiene planeado. Sí. Pero el Señor vino a su pueblo y entró en Jerusalén. Sí, desde el Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos. Así y a través de su muerte abrió un camino. Un nuevo camino. A través de su carne, ¿verdad? Sí. Y históricamente también pudiéramos hablar de detalles en cuanto a la historia de lo que sucedió después en los juicios que todavía estaban por completarse para esa ciudad, para Jerusalén y para los judíos. Que ya el Señor había hablado de una escapada, de una huida. Y cuando vean los ejércitos rodear, todas estas cosas, no podemos quizás aquilatar a profundidad qué conexiones tienen proféticamente. No nos alcanzaría el tiempo. No nos alcanza el tiempo, ni tampoco quizás podemos comprender en todas sus conexiones y profundidad, pero creo que de alguna manera hubo un remanente que en el año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue rodeada por esos ejércitos de las naciones, los cristianos escaparon. Sí. Los cristianos tenían una advertencia previa. Sí, por medio de Cristo. Por medio de Cristo escaparon, no se aferraron a la idea, ¿verdad?, de que esto iba a ser con el brazo y la fuerza del hombre y con la espada, sino como ya han oído en la voz profética, sino con el Espíritu del Señor y lo que Dios va a hacer. Y a través de Cristo Jesús le ha llegado esta redención. Amén, amén. Tremendo. Pues vamos a pausar aquí, David. Tenemos mucho más que hablar, pero por ahora hemos visto que este capítulo 14 de Zacarías es ya la culminación de todas las imágenes, todas las visiones, todos los conceptos que el Señor ha venido hablando a través de Zacarías. Y estamos viendo aquí que el libro termina como comienza, con esta promesa de que Dios va a restaurar. Y aunque hay dificultades por delante, el Señor triunfa. Así que mi hermano, si estás escuchando, yo sé que esto es complicado, pero estamos aprendiendo juntos y vamos a ver que Dios es un Dios de amor, es un Dios poderoso para salvar, incluso te puede salvar a ti por medio de su Hijo Jesucristo, el que cumple estas profecías, el que es el tema de toda esta Biblia. Cristo Jesús vino y entregó su vida, derramó su sangre para perdonar tus pecados y para darte vida eterna por medio de la fe en Él. Así que si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, hazlo hoy. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el único que te puede salvar, el que vivió, murió y resucitó para darte vida, Cristo Jesús. Y si ya eres creyente, mi hermano, sigue descansando en lo que Cristo ha hecho. Él es un Dios poderoso para salvar. Incluso te salva a ti ahora mismo. A pesar de nuestras imperfecciones, Él perdona y nos da vida y nos promete vida eterna por medio de su Hijo. Así que pon tu fe en Él. Él es poderoso para salvar. Créelo. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Zacarías, entre el juicio y la esperanza. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.